La sensopercepción, como proceso psicológico y de aprendizaje fundamental para comprender nuestro entorno y crear procesos elementales más elaborados de las cosas que nos rodean, los cuales producen conocimiento logrando así una experiencia consciente. La sensopercepción se define como el proceso mediante el cual recibimos información de los estímulos que luego será decodificada y procesada por nuestro cerebro. Es por ello que se destacan dos componentes, la sensación y la percepción. La sensación es aquello que recibimos de los estímulos por medio de los órganos de los sentidos, el cual produce un impulso nervioso. Y la percepción es cuando esos impulsos son llevados al cerebro. Este los interpreta y produce respuestas. Entre las sensaciones que recibimos encontramos luminosas, sonoras, químicas, de acuerdo al sentido que las recibe. Para que un estímulo pueda ser percibido necesita una intensidad promedio o un umbral de sensación, es decir, una intensidad mínima, lo que se considera absoluta. Por ejemplo, si un sonido no abarca o no cubre la frecuencia de nuestro oído, nosotros no podemos escucharlo. Además, también existe un umbral de diferencia, es decir, un cambio considerable en el estímulo que percibimos. Estos umbrales son adaptables y son muy prácticos, pues ayudan a diagnosticar lesiones. Encontramos varios tipos de sensaciones, las interoceptivas, las propioceptivas y las esteroceptivas. Las interoceptivas son señales que regulan la homeostasis, es decir, el medio interno. Se manifiesta para satisfacer necesidades o eliminar tensión. Ejemplo, al tener hambre o tener una enfermedad, se dan respuestas de malestar, de incomodidad, entre otras. Por su parte, las propioceptivas dan información del cuerpo en el espacio, forman la base del movimiento. Las zonas del cerebro relacionadas son las zonas del cortés y el cerebelo que rigen el equilibrio. Y las heteroceptivas, como su nombre lo indica, dan información del medio exterior, que pueden ser por contacto directo, con el sentido del tacto o del gusto, o por distancia con el olfato, el oído y la vista. Todas las sensaciones son multisensoriales, participan más de un sentido, pero se organizan por tres efectos. Los desencadenantes, que son cuando captan los estímulos y todos cooperan. Luego el simultáneo, entre todos van creando el estímulo para finalmente tener el efecto inhibitorio, es decir, se anulan de forma selectiva y se transmite el impulso que luego será percibido, recordando así que la percepción es la manera como el cerebro interpreta estos estímulos y elabora una impresión de la realidad, pero que juegan una serie de factores como las condiciones psicológicas, las ambientales y los recursos físicos del sujeto, es decir, las experiencias, el estado emocional, las estructuras sensoriales y los cambios entre los adultos y los niños, que se da a nivel de crecimiento y maduración del sistema nervioso. El desarrollo perceptivo al nacer es de manera general o abstracta, que se intensificará a medida que el niño vaya adquiriendo experiencia, pero lo que sabemos es que primero perciben los objetos y ya la percepción natural queda sustituida por un proceso mental o complejo. Pero para conocer un poco sobre la sexopercepción hay que conocer mucho sobre las diferentes teorías. Teoría constructivista. El individuo realiza construcciones propias y estos son por los medios de las interacciones de disposiciones internas y su medio ambiente. Esto es un proceso activo para construir conocimiento desde la experiencia y la información. Según Piaget, dice que la selectividad es una idea de la percepción y que se determina por las necesidades del sujeto. Se captan las imágenes que son asimiladas por un esquema mental. En la teoría de Gestalt, la percepción humana organiza los estímulos como una configuración completa en lugar de partes. Según Max Westermer, que las sensaciones se organizan para construir formas, que todo se determina por estructuras de las experiencias más que por sensaciones o percepciones individuales. Según Kurt Schofika, versó que los principios son proximados, similaridad, cierre, continuidad y simetría. En la teoría de Hudson, la percepción tiene lugar al actuar directamente los sentidos sobre los estímulos que brindan información, es decir, las propiedades del estímulo proximal que llega a la retina y se hallan altamente relacionados con el estímulo distal, que es el objeto real. Según Gibson James, psicólogo norteamericano, este habla de un flujo óptico en el cual creía que la estructura del organismo estaba relacionada al estudio del medio ambiente y que estos pueden ser percibidos directamente sin necesidad de ningún proceso mental.
En la integración sensorial dice que esta interacción se da por una habilidad de la vida diaria y de los sistemas sensoriales, como el visual, el corporal, el auditivo. Según James Eiterts, terapeuta neurocientífica estadounidense, define que el proceso neurológico es el responsable de organizar sensaciones del cuerpo y del entorno para poder responder y funcionar sobre las demandas del medio ambiente. En la teoría computacional, esta teoría dice que la mente humana puede concebir como un procesador de información, las cuales tienen una entrada y una salida sensorial, las cuales se usan como un soporte físico. Según David Courteway, neurocientífico y psicólogo británico, integró la psicología y la inteligencia artificial. Dice que es un nuevo modelo mental y que la percepción requiere de información. El sistema perceptivo está formado por la percepción visual, la percepción gustativa, la percepción táctil, la percepción auditiva y la percepción olfativa. La percepción visual es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta la información que recibe a través de los ojos, transformando estímulos luminosos en imágenes con significado. Involucra múltiples etapas, desde la detención de la luz en la retina hasta el procesamiento en áreas específicas del cerebro que reconocen formas, colores y movimiento. Esto es crucial para interpretar el entorno de manera eficaz. El sistema visual consta de un órgano receptivo y codificador de estímulo, que es lo que lleva la información al cerebro. El ojo está ubicado en la órbita ósea, posee forma esférica, pesa 7 gramos y presenta una consistencia dura y plástica. Además, la envoltura del ojo está constituida por 3 capas, que son la capa externa o túnica fibrosa, la capa media o túnica vascular, la capa interna. En el proceso perceptivo visual, el estímulo lo recibe el ojo, sea color, forma o espacio, formado por la energía luminosa debido a ondas electromagnéticas que rebotan en el objeto y llegan a la retina. Luego a los conos y bastones que se estimulan por esa señal eléctrica y la envía al nervio óptico. En las alteraciones de la percepción encontramos enfermedades como la miopía, se debe a la largura del globo ocular o demasiada convergencia del cristalino. La imagen es borrosa a distancia. La hipermetropía se debe a que el cristalino es demasiado plano o el glóbulo es más corto de lo normal, provocando imágenes borrosas cercanas. Cataratas se debe a la opacidad del cristalino o produce como envejecimiento miopía o bidón distorsionado. Astigmatismo, defecto de la córnea que suele manifestarse frunciendo el ceño. Según la movilidad se encuentra el estrabismo, que es la desviación del ojo, puede ser convergente, divergente o vertical. Según la inmunología encontramos la conjuntivitis, que es la inflamación infecciosa que produce enrojecimiento. Según el déficit sensorial encontramos la acromatopsia, la cual es la variedad de ceguera para los colores. La percepción olfativa es el proceso mediante el cual el sistema nervioso reconoce los estímulos olfativos que son reconocidos e interpretados por el cerebro. Los receptores nerviosos sensibles a los olores están ubicados en la membrana olfativa. En los aspectos neurofisiológicos del olfato están las fosas nasales, las cuales se distinguen en 3 regiones. El vestíbulo, su mucosa dispone de pelos y las glándulas que impiden la entrada de partículas gruesas corresponden al interior del ala o huequito de la nariz. Áreas respiratorias. Comprende las principales cavidades nasales que están separadas por el tabique nasal. El área olfatoria, ocupada por la membrana olfativa que permite la percepción de los olores. Los receptores olfativos son proteínas especializadas en la detención de olores. Se encuentran en la nariz y juegan un papel crucial en el sentido del olfato. La percepción olfativa se desarrolla en los niños cuando reconocen a la madre a través del olor. Luego va progresando, detectando y relacionando inconscientemente a olores agradables o desagradables. Y esto, cuando el adulto lo ayuda, puede dominarlo conscientemente. Entre las enfermedades del olfato encontramos la hipnoxia, que
que es la reducción de la capacidad de detectar olores, la agnosia, que es la pérdida del olfato, la sinusitis, que es la inflamación de la mucosa, y la rinitis, que son síntomas de alergia. La percepción auditiva. Por medio de esta percibimos sonidos. También se llama aparato de la audición. El cerebro se relaciona con el lóbulo temporal, el cual está situado en la posición del hueso temporal y se distingue en tres partes. El oído externo, el cual recoge las ondas sonoras y las conduce al tímpano, y está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo interno, la membrana timpánica. El oído medio transmite las vibraciones timpánicas y lo conforman la trompa de Eustaquio y la cadena de huesecillo. En el oído interno rige el equilibrio y está conformado por el vestíbulo, los canales semicirculares, la cóclea o caracol y las células neurosensoriales. En las alteraciones de la percepción auditiva pueden ser de tres tipos, dependiendo de dónde sea la lesión. Encontramos la sordera por conducción. Se produce en el externo. Sus consecuencias son sorderas ligeras con frecuencia reversible. Las sorderas neurosensoriales, cuando la lesión afecta el oído interno, y la sordera mixta cuando se combinan las dos anteriores. La sordera no es una enfermedad, sino un síntoma de la disminución importante del sonido. La detención de problemas auditivos se da cuando no se gira la cabeza ante un llamado fuerte o un fuerte ruido, cuando la persona le da vértigo, cefalia y pronunciación oral es deficiente. La percepción táctil es aquella que se da por medio del tacto, el cual aporta la posibilidad de llegar al mundo de lo tangible. Se nos muestra la realidad y la noción del mundo exterior. Se adquiere la conciencia sujeto-objeto, puesto que produce un conocimiento sensorio-motriz para pasar a un pensamiento más abstracto. La piel está formada por tres capas, la cual son la epidermis, que es la que protege las capas interiores. La dermis permite al cuerpo reaccionar porque tiene los receptores sensoriales. Estos son los encargados de la sensibilidad cutánea, que es la capacidad que poseen las personas para poder diferenciar diferentes estímulos. La hipodermis aísla el cuerpo y ayuda a conservar el calor. Permite el deslizamiento de la piel sobre estructuras más profundas. La percepción táctil se desarrolla a través de un proceso que involucra el sistema nervioso, la piel y el cerebro. En los bebés, la piel es sensible a determinados estímulos, responde a cambios de temperaturas y al dolor lo puede hacer después de 10 días y se manifiesta en llanto. A través del tacto descubre dónde termina su cuerpo, sea por las caricias del adulto, el roce con las prendas de vestir. Cuando su desarrollo motor progresa, tendrá mayores estímulos. Entre los trastornos de la percepción táctil se encuentran la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, anestesia, ausencia total de la sensibilidad, parestesia, que es la alteración del tacto, entumecimiento, incapacidad de notar un roce, pinchazo, calor o frío, y la picazón, que es un cosquilleo o irritación en la piel. Percepción gustativa es la capacidad de detectar productos químicos a través de los receptores gustativos por medio de la lengua. Las terminaciones nerviosas que detectan el gusto se encuentran en las papilas gustativas, que son estructuras especializadas en la lengua. Sabores contienen varios tipos de receptores del gusto, provistos de cilios, que detectan cada uno un sabor. En la punta dulce, parte frontal salado, en los lados acidez, en el tercio posterior amargo. Umami se extiende por toda la lengua, delicioso y salado. Percepción gustativa se produce cuando la molécula de los alimentos disueltos en saliva se introducen en los botones gustativos, estimulando los cilios, creando un impulso nervioso craneal, llegando al cerebro, quien interpreta y da una respuesta. Desarrollo de la percepción gustativa. Desde el nacimiento el niño discrimina algunos sabores dulces y aumenta con la variedad de alimentos, con la dieta del niño rechazando así
algunos por su sabor y consistencia. Trastorno: disgeusia, no hay sabor, presenta sensación de dolor y ardor. Hipogeusia, capacidad gustativa es reducida. Ageusia, pierde por completo el gusto. Pruebas: por medio de la gustometría se diagnostica utilizando el campo de la otorrinolaringología para estudiar el gusto e intensidad de los sabores. Se usa una sustancia con sabores químicos en el estudio, se usa una pequeña corriente galván o por un electrodo. Se habla de un electrogustometría.